¿Cómo está, gente? Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a continuar entonces con los ejercicios que habíamos quedado la clase pasada. Habíamos quedado en un ejercicio, estábamos terminándolo. Habíamos escrito las leyes de Newton, así que quedaba solamente despejar un ángulo. Voy a compartirles pantalla para que vayamos a ir mirando, para que culminemos con este ejercicio y podamos seguir con el que viene. ¿Listo? Un momento. Listo. Entonces, estábamos acá, habíamos quedado en este ejercicio, es un ejercicio muy parecido al ejercicio anterior, ¿sí? En el que hay que colocar las fuerzas, en el que tenemos que colocar las fuerzas, a ver, un momentico, listo, en el que tenemos que colocar las fuerzas que están actuando sobre el bloque en un plano inclinado. La única diferencia en este problema, o en este caso, es que la fricción aparece en el sistema. Entonces, el bloque, a medida que se va deslizando sobre el plano inclinado, la fricción intenta como detenerlo, ¿sí? Entonces, la fricción va en contra del movimiento
y esa fricción es la que tenemos que incluir acá en la segunda ley de Newton, perdón, el diagrama de cuerpo libre, es el que tenemos que incluir acá, en el diagrama de cuerpo libre, y en la segunda ley de Newton, en la sumatoria de fuerzas en dirección X, ¿listo? En dirección X. Entonces, fíjense que aquí tomamos un sistema de referencia inclinado, eso es simplemente porque nos conviene tomarlo inclinado en un plano inclinado, ¿bien? Para que no aparezcan aceleraciones en dos ejes, sino solamente en un eje. En este caso en particular, el problema es cuál es el ángulo de inclinación que se le puede, el máximo ángulo de inclinación que se puede colocarle al plano para que el bloque no se deslice sobre el plano, para que no se mueva. Entonces, en este caso en particular no hay aceleraciones y lo único que tenemos que hacer es despejar el ángulo de inclinación. Para eso, tomamos la ecuación 2 y despejamos la normal, porque con la normal, porque con la normal nosotros podemos simplemente pasarla, la normal simplemente la podemos tomar y reemplazar en esta ecuación de acá, y de ahí despejar el ángulo de inclinación, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Normal, quedaría la normal igual a mg coseno de teta, y esta normal la reemplazamos en la ecuación 1, ¿cierto? Quedaría mg seno de teta menos mu estático por normal, y la normal es mg coseno de teta. Esto es igual a 0, por lo tanto yo puedo factorizar mg, ¿cierto? Yo puedo factorizar la masa por la gravedad acá y acá, entonces lo factorizo, mg, y adentro me quedaría seno de teta menos mu estático coseno de teta. Fíjense que siempre que estamos multiplicando dos términos e igualándolos a 0, es una ecuación. Esa ecuación tiene dos posibilidades. Tiene la primera posibilidad es que la masa por la gravedad sea igual a 0. Y la segunda posibilidad es que el seno de teta menos mu estático por coseno de teta sea igual a 0. Entonces, la primera posibilidad no es posible, ¿sí? No se puede. ¿Sí? La masa por la gravedad no va a ser 0 en ningún caso en este problema, ¿cierto? Entonces, esta no es solución. No es solución. La solución entonces es la segunda, ¿cierto? Esta sí. Por lo tanto, de ahí podemos sacar eh, que mu estático es el seno de teta sobre el coseno de teta, es decir, tangente de teta. ¿Sí? Y de aquí podemos despejar el ángulo como la tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción estático. Y esta sería la respuesta. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces, fíjense que física, digamos, termina cuando uno completa las ecuaciones de Newton y ya tiene un sistema completo de ecuaciones e incógnitas. Y ya después viene un sistema algebraico. Entonces, el sistema algebraico ya es resolverlo, ¿sí? Ya resolverlo. Ustedes tienen que saber muy bien cómo resolver un sistema algebraico, tienen que saber bien cómo hacer álgebra, ¿sí? Esto es algo, digamos, que en este punto es algo fundamental, y si no lo saben en este momento, pues tienen que aprenderlo, porque de aquí para adelante, una vez uno tenga las ecuaciones para cualquier objeto, para cualquier movimiento, para cualquier sistema, ya sea trabajo y energía, ya sea cuerpo rígido, leyes de Newton, siempre tiene que hacer álgebra. ¿Listo? Entonces, acá es donde terminamos el problema. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. En realidad esto es un problema, ¿sí? Que yo se lo voy a resolver. Y el problema dice lo siguiente. Dos bloques, un momentico.
Entonces dice, dos bloques de masas M1 y M2. Un momento, a ver si se decide salir la imagen. De masas M1 y M2 están unidas por una cuerda de masa, una cuerda ligera e inextendible, que pasa por una polea ideal. Calcule la aceleración de los bloques o del sistema y la tensión en la cuerda. Listo, entonces este es el enunciado. Voy a hacerles el dibujo del problema. El dibujo es el siguiente. Ay, se me está picando. El dibujo es el siguiente. Una polea acá. Ujú. Listo, entonces este es el dibujo del ejercicio. Voy a ponerlo así. Es un problema bastante, digamos, estándar, bastante estándar en ley de Newton. Esto es de los ejercicios básicos que tenemos que aprender, que tenemos que conocer, saber resolver. Em, ¿Por qué es de los básicos? Porque, bueno, digamos, de los más sencillos y porque porque en él se explican, digamos, las aproximaciones que vamos a utilizar en este capítulo para tratar cosas como, por ejemplo, cuerdas y poleas. ¿Listo? Bien, entonces dice lo siguiente. Dos bloques de masas M1 y M2, no dicen cuál masa es más grande que cuál, ¿sí? Simplemente dos arbitrarias, están unidas por una cuerda ligera e inextendible. La cuerda es ligera, tiene una masa muy pequeña y es inextendible, es decir, no se puede estirar. ¿Listo? No se deja estirar. Puede ser, por ejemplo, un hilo de coser que no se deja estirar. Eh, esta cuerda pasa por una polea ideal y la polea, cuando se dice de poleas ideales, se habla de poleas ligeras también y que no tengan fricción, es decir, que cuando ellas ruedan
ruedan sin fricción, están suficientemente lubricadas de manera que pueden rodar sin ningún tipo de fricción. Calcule la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. ¿Listo? Entonces, calcula la aceleración de los bloques, cómo se aceleran y cuál es la tensión que hay en esa cuerda que está amarrando los dos bloques. Entonces, cuando uno le hablan de cuerdas ligeras, de masas pequeñas, se están refiriendo siempre que uno habla de algo pequeño o algo de poca masa, siempre hay que compararlo con alguna cosa, porque si no se compara una expresión como esa, a veces no tiene sentido, y eso es una cosa que a la mayoría de la gente, digamos que no le gusta mucho, ¿sí? Cuando le dicen, es que la cuerda no tiene masa, pero no tiene masa con respecto a qué, ¿sí? No puede ser que no tenga masa, que tenga masa cero, eso no existe, ¿sí? Pero entonces cuando uno le dicen, por ejemplo, pequeño, por ejemplo, ustedes son grandes en comparación con una hormiga, ¿cierto? Pero son pequeños en comparación con la Tierra. Entonces, uno tiene que siempre como poner un punto de comparación, como una comparación. Entonces, en este caso, cuando hablamos de cuerdas ligeras, es decir, que casi no tienen masa, son en comparación con los bloques M1 y M2, o con las masas de los bloques M1 y M2. ¿Listo? O que la polea no tiene masa o que es ligera. Es porque la masa de la polea es muy pequeña en comparación con las masas M1 y M2. Entonces, este sistema, aunque parezca como muy ideal, se puede reproducir muy fácil en el laboratorio, porque las masas pueden ser masas de un metal como por ejemplo cobre, ¿sí? Como por ejemplo cobre, como por ejemplo hierro, y la cuerda puede ser una cuerda, por ejemplo, de un hilo de coser, ¿sí? Entonces, como estos hilos de coser tienen una masa tan ligera y no se dejan estirar, entonces pueden funcionar muy bien en esta aproximación. Y si las poleas, que es como más difícil conseguir poleas ligeras, se hacen de pasta, de una pasta bien, bien ligera, pues también pueden funcionar y ser una muy buena aproximación para una polea ligera. Entonces, en el laboratorio de física, en realidad, aunque no sé cómo lo están haciendo ustedes, en el laboratorio de física este sistema se puede reproducir muy fácil, ¿sí? Muy sencillo. Bien. Entonces, el sistema consiste es este dibujo, ¿sí? Las dos masas colgando de una cuerda. Si la masa M1 sube, la masa M2 baja. ¿Sí? Las masas lo que hacen es esto, pueden hacer esto. Si la una sube, la otra baja y viceversa. ¿Por qué están relacionadas las dos, el movimiento de ambas masas? Porque tienen amarradas una cuerda. Y la cuerda los está, digamos que los está relacionando, ¿no? Los está ligando, le está relacionando el movimiento de una con la otra. Entonces, recuerden que lo primero que uno hace es escoger un sistema de referencia. Nosotros, para resolver este problema en particular, vamos a utilizar un sistema de referencia, por ejemplo, que esté acá en el piso. Bueno, perdón, que esté por acá, un sistema normal de coordenadas X y Y, ¿sí? No se les olvide colocarlo. Yo me doy cuenta que de pronto a veces no colocan el sistema de referencia porque no saben en dónde colocarlo, ¿sí? En cinemática, el lugar donde colocaban el sistema de referencia es importante porque le da la condición de la posición inicial. Pero en leyes de Newton no es importante en dónde colocan el sistema. En este caso, por ejemplo, ustedes lo pueden colocar ahí, o lo pueden colocar acá, o lo pueden colocar acá, o lo pueden colocar acá. Fíjense que no importa dónde coloquemos el sistema, ¿sí? No importa dónde lo coloquen. Siempre y cuando ustedes escojan bien la dirección de los ejes, en este caso eje X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba, siempre y cuando escojamos muy bien los ejes, entonces ya tenemos el sistema de referencia. ¿Listo? No importa en dónde lo coloquen. Así que en este capítulo, por favor, coloquen el sistema de referencia. No lo vayan a olvidar, porque mucho se les olvida y después es muy difícil que de pronto no se equivoquen por ahí en un signo. Listo. Entonces, ya tenemos el sistema de referencia. Todo lo que sea positivo en este sistema de referencia a la derecha, todo lo que vaya a la derecha es positivo y todo lo que vaya arriba, hacia arriba es positivo. ¿Listo? En este sistema de referencia. Listo, ahora vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Entonces, fuerzas sobre el bloque de masa M1, voy a ponerlas
con rojo sobre M1. Entonces, escriban por el chat, ¿qué fuerzas están actuando sobre el bloque de masa M1? ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? El peso, exactamente, el peso del bloque, M1 por gravedad, ¿cierto? Y la tensión, exactamente, la tensión en la cuerda. ¿Listo? Entonces, esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre M1. Ahora para M2 voy a ponerlas aquí en verde. Lo mismo, tensión y peso. Entonces acá le ponemos el peso, masa 2 por gravedad, y la tensión, lo mismo sobre la cuerda, y esta tensión de acá va a ser igual a la tensión al otro lado. La razón por la que estamos haciendo la tensión a ambos lados iguales es porque estamos asumiendo que la polea es ideal, ¿sí? Y que la cuerda es ligera, ¿bien? Si la cuerda no fuera ligera, la tensión sobre toda la cuerda cambiaría, ¿sí? Recuerden que la cuerda es como, se la pueden imaginar como un grupo de personas amarradas todas, tomadas todas de la mano, ¿sí? Entonces, un grupo de personas tomadas todas de la mano, imagínense que van bajando por un barranco, por un precipicio, y que todas ellas se están teniendo de la mano, ¿sí? Entonces, como que las primeras que empezaron a bajar por el precipicio las están sosteniendo las otras. Y así viceversa, así sucesivamente hasta llegar a la última persona que esté esperando ahí en el barranco teniendo a las otras personas que están colgando. Entonces, si como todas las personas tienen masa, la persona que está arriba en el barranco sosteniendo a todas las otras de la mano, pues tiene que hacer mucha fuerza, mientras que la persona que está de primera abajo, ¿sí? Solamente tiene que soportar su propio peso. Entonces, eso es una forma de ver muy sencillo que la tensión, que la cuerda, cuando tiene masa, pues pues la tensión en toda la cuerda cambia, ¿sí? Un elemento de tensión de cuerda, por ejemplo, por acá, por aquí en esta parte de arriba, va a ser más grande, la tensión va a ser más grande en ese punto, porque la cuerda en ese punto tendría que soportar el peso de toda la cuerda hacia abajo y más encima el del bloque, ¿sí? En cambio, un punto o la cuerda por aquí en esta posición, en este punto, pues no tiene que soportar, solo tiene que soportar el peso del bloque, ¿sí? Pero si nosotros asumimos que toda la cuerda tiene una masa ligera, es decir, su masa es muy pequeña, entonces uno puede decir que la tensión en este punto es la misma tensión que acá, porque al fin y al cabo la cuerda no tiene ninguna masa, ¿listo? No tiene peso. Bien, si está claro, si está claro esa parte, me avisan, si no, lo tratamos de volver a explicar. Sencillamente, una cuerda que no tiene masa, pues es una cuerda en la cual la tensión es la misma sobre toda la cuerda, ¿listo? Que es una masa pequeña. Bien, entonces, a ambos lados de la cuerda estamos tomando la misma tensión, ¿sí? En estos casos de leyes de Newton, la tensión sobre cada cuerda es la misma. Sobre cada cuerda es la misma tensión. Bien, ahora diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M1 y el diagrama de cuerpo libre para M2. ¿Sí? Entonces, para el caso de M1, vamos a colocar el sistema de referencia YX y lo mismo para el bloque de masa M2. Colocamos el sistema de referencia, el eje vertical y el eje X hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ponemos las fuerzas que actúan sobre M1, están allá al otro lado en rojo. Entonces sería tensión y el peso. Y colocamos las fuerzas que actúan sobre M2, que serían la tensión y el peso. Entonces, una cosa acá, y es que en este caso colocamos el diagrama de cuerpo libre. En realidad,
En realidad, siendo sincero, aquí no necesitamos diagramas de cuerpo libre porque digamos que las fuerzas se ven muy claras, ¿sí? Pero en algunos sistemas donde aparecen varios bloques, varios objetos en el mismo dibujo, pues es mejor poner un diagrama de cuerpo libre para evitar confusiones, para evitar colocar una fuerza que es de un bloque en las fuerzas del otro, ¿sí? Bien, en el siguiente problema vamos a ver mejor eso. Entonces, ya con los diagramas de cuerpo libre, pues hacemos sumatoria de fuerzas en dirección X para el bloque 1, para M1 y para M2. Entonces ponemos para M1, sumatoria de fuerzas en dirección Y, y para M2 también sumatoria de fuerzas en dirección Y. Aquí no es necesario hacer la sumatoria de fuerzas en X, porque sencillamente no hay fuerzas en X, ¿sí? Si hubiera fuerza en X, pues tendríamos que hacerle sumatoria de fuerzas en X, pero acá no hay ninguna fuerza en X, no tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Entonces, para M1, sumatoria de fuerzas en Y, habíamos dicho que todo lo que va para arriba es positivo en ese sistema de referencia que escogimos, entonces la tensión iría positiva y el peso negativo. ¿Listo? Esto es igual al producto de la masa de ese bloque del que estamos hablando, de M1, por la aceleración de ese bloque. Esto que le vamos a llamar A1. Y lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y para M2. La tensión positiva, el peso negativo, y la sumatoria de fuerzas igual a la masa de ese bloque 2 por la aceleración 2. Entonces, uno podría llegar a decir, listo, ya tengo todas las ecuaciones, ya tengo las ecuaciones de Newton, ahora lo único que hace falta es resolver el problema. Pero si ustedes se dan cuenta, este sistema de ecuaciones todavía no lo podemos resolver. Y la razón por la que no lo podemos resolver es porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Fíjense que la tensión, le voy a resaltar acá las incógnitas que tenemos. La tensión no la conocemos, ¿cierto? La tensión en la cuerda es precisamente una pregunta. La aceleración del bloque 1 y la aceleración del bloque 2. El resto de cosas sí las conocemos. La masa 1, la gravedad, la masa 2, todas esas cosas las conocemos. Pero la aceleración 1 y 2 y la tensión no la conocemos. Entonces tenemos 3 incógnitas, pero solo 2 ecuaciones. Entonces este sistema no se puede resolver todavía. Tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Acá es fácil de ver, ¿sí? Sencillamente no podemos resolverlo todavía, pero a veces salen 6, 7 ecuaciones. Y antes de empezar a resolverlas, antes de botarse a resolver las ecuaciones, lo mejor es contar incógnitas y ecuaciones. Porque ustedes pueden durar 2 horas tratando de hacer álgebra, despejar una variable, reemplazar la otra, igualar ecuaciones, hacer un montón de procesos y al final se van a dar cuenta que lo que pasa es que no tenían suficientes ecuaciones y les faltaba escribir alguna otra ecuación. En este caso nos hace falta otra ecuación y esa ecuación es una ecuación que no viene de las leyes de Newton, viene del análisis del sistema, ¿sí? Proviene del análisis del sistema, es decir, del ojo que ustedes tengan al ver el sistema y entender cómo es que funciona, cómo es que se mueve los bloques. Entonces, fíjense que los bloques, como les dije al comienzo, si el bloque M1 sube, el bloque M2 baja, ¿sí? Eso quiere decir que el movimiento del bloque M1 no es independiente del bloque M2. En otras palabras, la aceleración, la aceleración 1, la aceleración 1 y la aceleración 2 no son independientes la una de la otra, ¿sí? Esas dos aceleraciones no son independientes. Entonces hay que buscar la manera de relacionar las aceleraciones, ¿sí? Fíjense que cuando un bloque sube, el otro baja. En otras palabras, si el bloque M1 sube 5 metros, el bloque M2 tiene que bajar 5 metros. Y al contrario también es cierto. Si el bloque M1 baja 5 metros, es porque el bloque M2 subió 5 metros. Y si suben la misma cantidad, si suben la misma distancia, naturalmente en el mismo tiempo, lo mismo, la velocidad de M1 tiene que ser igual a la velocidad de M2, ¿sí? Y lo mismo con la aceleración, o sea, la distancia recorrida del 1 y de M2 son las mismas.
Las velocidades del bloque 1 y del bloque 2 son las mismas. La aceleración del bloque 1 y del bloque 2 son las mismas. ¿Listo? Entonces, son las mismas aceleraciones. La aceleración del uno es la aceleración del otro. Uno podría querer escribir sencillamente que la aceleración del 1 es la aceleración 2, ¿cierto? Pero tenemos un sistema de referencia. Tenemos un sistema de coordenadas X y Y que nos dice cómo son las direcciones del espacio. Entonces, fíjense que si el bloque M1 sube, es decir, si se va en la misma dirección positiva del eje Y, si se va en la misma dirección positiva del eje Y hacia arriba, entonces el bloque 2 baja, es decir, va en contra del eje Y, ¿sí? Mientras que M1 sube a favor del eje Y, M2 baja en contra del eje Y. Entonces, esa, esa diferencia entre el uno que va a favor y el otro que va en contra requiere que uno coloque un signo menos en las aceleraciones. O sea que la aceleración del uno positiva es la aceleración del otro pero negativa. ¿Listo? Que la aceleración del uno positiva es la aceleración del otro negativa. O lo mismo al contrario, si la aceleración de uno es hacia abajo, o sea, si M1 está bajando, es decir, si es negativa la aceleración, entonces esa aceleración negativa debe ser igual a la aceleración del bloque M2 hacia arriba, es decir, positiva. ¿Listo? Entonces hay un signo menos entre ellas y por eso colocamos ese signo menos. Como esta ecuación es una ecuación, como esta ecuación A1 igual a menos A2, es una ecuación que como que restringe el movimiento. Eso quiere decir que M1 no se puede mover con cualquier aceleración distinta a la de M2, ¿sí? No puede porque ambas están unidas por una cuerda. Entonces, esta ecuación es una ecuación de ligadura. Es una ecuación que liga o que restringe o que relaciona el movimiento de uno con el movimiento del otro. Entonces, esta ecuación es muy conocida en física y la vamos a llamar acá ligadura. Ligadura. ¿Listo? Entonces, aparte de las ecuaciones de Newton, de la segunda ley de Newton, siempre ustedes deben tratar de buscar, ¿sí? Siempre deben tratar de buscar una ligadura en el sistema para resolver o que permita cerrar el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Deben buscar siempre una ligadura en el sistema. Bien. Listo, ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Ya tenemos entonces todo, ya podemos resolver el sistema. Lo que voy a hacer para comenzar es coger A1, o sea, la ligadura, y la voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar esta ecuación aquí, ¿sí? La voy a reemplazar ahí. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que la tensión menos M1G es igual a M1 por A1, pero A1 es menos A2, ¿cierto? Y voy a escribir la otra ecuación, la segunda ley de Newton, la voy a reescribir completamente igualita como está ahí, ¿sí? Tensión menos M2G es igual a M, ay, mira, aquí me equivoqué una cosa, ya les digo en qué, M2 por A1, por A2, perdón. Entonces, fíjense que aquí me equivoqué en este punto, no le coloqué qué masa es, no le coloqué si es M1 o si es M2, y en algunas ocasiones no colocarle la masa complica al final el ejercicio porque uno tiene que empezar a revisar qué masa era, ¿sí? Y si uno no se acuerda, pues entonces le toca volver a empezar prácticamente. Y desde el comienzo revisando paso por paso, cada uno de los procesos. Entonces, voy a colocarle aquí que esta es la masa M1, ¿cierto? Es esta masa acá, M1. Listo. Listo. Ya tenemos entonces la masa, las dos ecuaciones. Tenemos ahí la tensión que es común en ambas. Sencillamente podemos hacer dos cosas. O podemos simplemente restar una con la otra. Podemos igualar la tensión en ambos casos. Perdón, despejar la tensión e igualarlas. Podemos dividirlas, o sea, podemos hacer el proceso, el método que ustedes quieran o que ustedes conozcan que les guste más,
para resolver este tipo de sistemas. Yo, por ejemplo, aquí voy a restarlas en esta ocasión. ¿Sí? Las voy a restar. Voy a restar la una con la otra. Es decir, tensión menos tensión, 0 menos M1G menos M2G, estoy restando, igual a menos M1A2 menos M2A2. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que hice fue restar todas las ecuaciones. Y podemos cancelar todos los menos porque fíjense que hay menos en todos lados, ¿cierto? Entonces podemos cancelar todo. Este. O sea, multiplicamos toda la ecuación a lado y lado por menos 1, ¿listo? Y ya, entonces ya tendríamos la respuesta. Sería M1 menos M2. Factorizamos la gravedad, ¿cierto? Ahí podemos factorizar la gravedad. Y al otro lado factorizamos la aceleración 2, M1 menos más M2 por aceleración 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceleración 2 es M1 menos M2 sobre M1 más M2 por gravedad. Ya tenemos la aceleración 2. ¿Listo? Ya tendríamos aquí la aceleración 2. La aceleración 1 se calcula muy fácil porque tenemos una ecuación de ligadura. La ecuación de ligadura dice que la aceleración 2 es menos la aceleración 1. Por lo tanto, la aceleración 1 es esta misma, pero con un menos. ¿Listo? La aceleración 1 es esa misma, pero con un menos. M1 menos M2 sobre M1 más M2 por G. ¿Listo? Entonces, así calcularíamos las dos aceleraciones. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense que depende de cómo son las masas, las aceleraciones van a ser positivas o negativas. Nosotros no dijimos nada de cómo es el signo de la aceleración, simplemente en la ligadura introdujimos un signo que quiere decir que la una es menos la otra, no más, ¿sí? Que si el bloque 1 sube, el bloque 2 baja. Pero no introdujimos ningún signo, no dijimos, no es que el bloque 1 va para arriba, entonces es positivo, el bloque 2 va para abajo, entonces es negativo, o al contrario, nosotros no dijimos nada de eso. Fíjense que los signos de las aceleraciones las dan las masas. Si la masa M1 es más grande que M2, si M1 es mayor que M2, por ejemplo, si M1 es 10 y M2 es 5, entonces 10 menos 5 da 5 positivo, ¿cierto? Entonces, este término daría positivo y la aceleración 2 entonces daría positivo, o sea que el bloque 2 va para arriba. Fíjense en el dibujo que si M1 es más grande que M2, entonces el bloque 1 va a ir para abajo, ¿sí? Y el bloque 2 va a subir, o sea, va a irse positivo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, fíjense que la respuesta nos da ese tipo de cosas, nos da esos signos de la aceleración, ¿sí? Esa respuesta es en general para cualquier bloque, para cualquier par de bloques, ¿sí? Para cualquier masa de los bloques. Entonces, ¿qué condición deberíamos tener para que las aceleraciones fueran cero? ¿Cómo serían las masas de los bloques para que las aceleraciones fueran cero, para que los bloques no se movieran? ¿Cómo creen que deban ser las masas para que no haya aceleración? Iguales. Masas iguales. Iguales, ¿cierto? Tienen que ser iguales las masas de los bloques. Entonces, exactamente, deben ser iguales. Pues si las dos masas son iguales, los bloques no se mueven. No importa si el sistema, no importa si los bloques son así, no importa si la polea está acá y un bloque está por acá y el otro por aquí abajo. Si las dos masas son iguales, ese sistema se va a quedar ahí quieto, ¿sí?
ese sistema se va a quedar quieto, no se va a mover. ¿Listo? No se va a mover. Bien. Ya las aceleraciones están listas, ahora solo falta la tensión. La tensión la podemos calcular, por ejemplo, uy, me hace mucho. La podemos calcular de esta ecuación. Simplemente despejemos esa cantidad, despejemos la tensión. Digamos que acá tensión es igual a M2 por A2 más M2 por G, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hicimos fue despejar. Listo. Entonces aceleración 2 ya la tenemos. M2, acá sería M1 menos M2 sobre M1 más M2, M1 más M2 por G más M2 por G. Entonces fíjense que M2 por G está aquí en el primer término y también está en el segundo. Entonces yo los puedo factorizar, ¿cierto? Yo puedo factorizar M2G. Tensión es igual a M2G y acá quedaría M1 menos M2 sobre M1 más M2 más 1. ¿Listo? Entonces, ese 1 puede ser 1 sobre 1, porque como hay un fraccionario, M1 menos M2 sobre M1 más M2, entonces yo puedo, en vez de decir 1, como un número solo, simplemente colocarlo como un fraccionario, 1 sobre 1, de manera que yo pueda sumar este término con este término. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer, sumar los dos términos. Y ustedes saben cómo se suman fraccionarios. Ustedes pueden utilizar el método que quieran para sumar fraccionarios. ¿Listo? Yo voy a utilizar este método. Tensión igual a M2 por G. Aquí adentro voy a multiplicar denominadores con denominadores, es decir, M1 más M2. Luego multiplico este por este y le sumo la multiplicación de este con este. ¿Listo? Entonces quedaría M1 menos M2 más M1 más M2. Entonces fíjense que al hacer esto, M2 que está negativo se puede cancelar con M2 que está positivo. ¿Listo? Y me quedaría simplemente que la tensión, bueno, aquí me quedaría M2G y adentro quedaría 2T1, 2M1 2M1 sobre M1 más M2. Es decir, la tensión va a ser igual a 2M1 M2 G sobre M1 más M2. Y listo. Ya está. Esta sería la tensión. ¿Listo? Esa sería la tensión. Bien. Voy a borrar esto aquí. Listo. Entonces, fíjense que la tensión nos dio, al reemplazar la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones, nosotros reemplazamos la tensión en la ecuación 2, en la sumatoria de fuerzas para el bloque de masa M2, y reemplazamos la aceleración del bloque 2 en esa ecuación y operamos. Hicimos nuevamente álgebra. Sí, hicimos nuevamente álgebra, tratando de simplificar lo más que se pueda la expresión. En física normalmente uno puede simplificar cosas y la simplificación es importante porque le permite a uno entender el problema, ¿sí? Le permite a uno entender mucho mejor el problema que uno está tratando. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos dejar la ecuación así o así, ¿cierto? Ahí reemplazamos la aceleración y todo lo que hay ahí es conocido. Masa 2, masa 1, gravedad, todo es conocido. Sin embargo, esa expresión que aparece ahí no nos dice mayor cosa sobre la física del problema, ¿sí? No nos dice mayor cosa porque la expresión es larga, no es sencilla, no está simple, ¿sí? Entonces, la simplificación ayuda a compactar más el resultado y
poder tratar de entender mejor lo que pasa con el problema. Por ejemplo, ya con la expresión simplificada, esta expresión de acá, uno puede ver, por ejemplo, que para reducir la tensión basta con reducir cualquiera de las dos masas de los bloques, ¿sí? Si nosotros reducimos cualquier masa de los bloques, entonces, al reducirla, pues podemos obtener tensiones muy pequeñas, ¿sí? Esa es digamos, la forma de reducir la tensión, o eliminando la gravedad, lo cual se podría hacer en el espacio, ¿sí? Si tenemos este sistema en el espacio, pues la tensión en la cuerda sería cero. Bien, la tensión en la cuerda sería cero. Em, Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Listo. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ustedes van a hacer este próximo problema. En este problema van a haber más fuerzas, van a aparecer más fuerzas, y hay más bloques. Y entonces, como aparecen más fuerzas, más bloques, vamos a tener que aplicar tercera ley de Newton ahí también. O sea, hacemos la sumatoria de fuerzas y para tratar de reducir tantas incógnitas, tantas fuerzas que aparecen, usamos la tercera ley de Newton. ¿Listo? También hay ligaduras, así que hay muchas cosas en el próximo problema y eso lo van a hacer ustedes. Entonces, vamos por acá, problema. Voy a dibujarles primero que todo el sistema, voy a dibujarles cómo es el sistema. Es algo así. Ujú. Listo, entonces así sería el sistema. Aquí lo dibujé bien grande para que quepan bien las fuerzas que vamos a colocar sobre este problema. Eh, Pongámosle aquí a este bloque, el bloque de masa M mayúscula, a este M1 y a este otro M2. ¿Listo? Entonces ya tenemos las masas M1 y M2. Entonces voy a escribir acá, entre el bloque entre el bloque M
y M1 con el piso hay un coeficiente, perdón, entre el bloque M y M1 y el piso hay un coeficiente de fricción cinética mu sub c. Calcular. Entonces lo primero que vamos a calcular acá, voy a poner aquí la aceleración de los bloques y B, la tensión en la cuerda. Listo, entonces eso es lo que vamos a calcular. Entonces fíjense que entre los bloques M mayúscula y M1 y el piso hay un coeficiente de fricción cinética mu sub c. Calcular la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que el bloque M2 tira, ¿sí?, a los bloques M mayúscula y M1. En realidad, el bloque M2 está tirando al bloque M mayúscula y el bloque M mayúscula está arrastrando al bloque M1. Entonces, todo el sistema como que se mueve, ¿sí? Y por lo tanto, el bloque M2 baja y estos bloques se van hacia la derecha, ¿sí? O sea, el sistema todo se está moviendo, todo el sistema se está acelerando. Entonces, una cosa importante aquí y en física, en todos los problemas que vayan a hacer, es que no se dejen, digamos, engañar por los dibujos. Por ejemplo, en este caso están diciendo que el sistema está acelerado, es decir, que el bloque M2 está bajando, ¿cierto? Pero fíjense que la masa M mayúscula, aparte de que tiene la letra M mayúscula, y da cuenta, o sea, como que lo hace uno creer que es que esa masa es la más grande, ¿sí? Y además el dibujo se muestra como la masa más grande, como que es la más. Entonces uno piensa que es por eso es la más pesada, ¿sí? Es la que tiene más peso, la que tiene más masa. No necesariamente. El bloque de masa M2, según este problema, está haciendo que todo el sistema se mueva, ¿sí? Entonces, M2 puede ser una masa más grande que M mayúscula, ¿listo? M2 es una masa más grande que M mayúscula. No se dejen llevar por el dibujo porque la masa de M mayúscula es más grande, entonces debe ser de mayor masa. Entonces uno se confunde en cómo se va a mover el sistema. No, M mayúscula se está arrastrando, la están arrastrando y la que la está arrastrando es M2, ¿listo? Y obviamente M mayúscula coge a M1 y también arrastra a M1. Entonces, resuelvan este problema, van a colocar primero que todo, recuerden el sistema de referencia, van a poner el sistema de referencia, van a poner las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques y ahorita hagan el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Entonces, trabajen en este problema y ya vamos a resolverlo. Recuerden, cualquier duda que tengan, pueden preguntar, cualquier duda que tengan. ¿Listo? Me preguntan. Yo estoy acá pendiente, cualquier duda que vayan teniendo. Bien. Entonces trabajen aquí en esto y ya ahorita lo resolvemos.
Listo. Entonces, vamos a resolver, vamos a mirar la parte de las ecuaciones en este problema. Vamos a poner el sistema de referencia y hacer las gráficas y hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, antes se me olvidaba decirles algo, ¿sí? Ya empezamos a resolver este problema. Quiero que este otro problema de las masas con con las poleas, con la polea, de las dos masas con la polea, también lo resuelvan ustedes, pero con un sistema de referencia distinto. Es decir, que utilicen, por ejemplo, para el bloque de masa M1, un sistema de referencia de este estilo, y para el bloque de masa M2, un sistema de referencia de este estilo. ¿Listo? Entonces, estos dos sistemas de referencia como tarea para que usted lo hagan, para que ustedes vuelvan a hacer el problema, vuelvan a resolverlo, realmente es corto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones son cortas, son rápidas, son poquitas, sobre todo eso, son poquitas ecuaciones, pero ahora van a resolverlo ustedes con un sistema de referencia de este estilo. Entonces, uno puede tomar un sistema de referencia asumiendo que el bloque M1 se va a mover hacia arriba y que el bloque M2 se va a mover hacia abajo, ¿sí? De ese estilo. Entonces, traten de resolverlo ahora desde este sistema de referencia, ¿sí? Y fíjense cuáles pueden ser las diferencias entre los dos sistemas, entre la solución que nosotros obtuvimos y la solución con estos dos sistemas de referencia, ¿sí? Tomando un sistema de referencia para cada uno de los bloques. Entonces, intenten hacerlo ustedes y cualquier duda que tengan, me preguntan, ¿listo? Me preguntan cualquier duda que tengan. Bien, eso como tarea. Ahora vamos a volver acá. Listo, entonces, recuerden, primer paso, dibujar, perdón, el sistema de coordenadas que ustedes van a utilizar. Yo voy a utilizar un sistema de coordenadas normal, Y, X, ¿listo? Un sistema de coordenadas normal, Y, X o XY, con el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba. Listo. Ahora las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Borremos acá. Listo. Entonces, yo que tengo acá colores, voy a poner con cada color, voy a poner con un color diferente para cada uno de los bloques. Entonces, para el bloque de masa M, voy a poner un color, por ejemplo, rojo. ¿Listo? Voy a poner un color rojo. Entonces, ¿qué fuerzas encontraron ustedes para el bloque de masa M mayúscula? Escriban en el chat, ¿qué fuerzas encontraron? O con el micrófono. ¿Qué fuerzas encontraron para el bloque de masa M mayúscula? ¿Mm? La normal, la tensión. La normal, la tensión de la normal con el piso, ¿cierto? Pongamos aquí la normal, voy a ponerla con la regla. Bueno, vamos acá así. A ver. La normal, la tensión. ¿Qué otra fuerza? El peso. El peso, masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza? El coeficiente de fricción. Entonces, la fricción también es otra fuerza. Recuerden que la fricción es el producto entre el coeficiente por la normal, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el coeficiente, nos lo da el enunciado, mu sub c. Entonces, solamente basta multiplicarlo por la normal. Ahora, como el sistema, el bloque M mayúscula trata de irse hacia la derecha, entonces, o bueno, se va hacia la derecha, la fricción aparece hacia la izquierda, tratando como de impedir el movimiento. Entonces, la fricción la voy a dibujar precisamente donde se produce, que es aquí entre el piso y el bloque, y la dibujo hacia la derecha. Esa fricción, voy a dibujarles por acá, voy a escribir por acá, es mu cinético por normal. La normal entre el piso y el bloque, ¿no? Mu cinético por normal. A veces escriben solamente mu cinético. Deben colocarle también la normal porque mu cinético no es una fuerza, es un coeficiente. La fuerza es mu cinético por normal. ¿Listo? Listo. ¿Qué otra fuerza encontraron ustedes? Profe, es que no sé. Bueno,
No sé si ahí se le colocaría una fuerza de M1 hacia M, Sí por se lo le de la coloca tercera así, ley de porque, Newton. claro, porque como hay contacto entre M mayúscula y M1, entonces se le coloca una fuerza hacia atrás, que es una fuerza que M1 ejerce sobre M. Esa fuerza es una fuerza de tipo normal. Normal porque se origina de un contacto, ¿cierto? De un contacto entre M mayúscula y M1. Entonces, a esa fuerza llamémosla N'. ¿Listo? Llamémosla N'. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra fuerza? Creo que ya no hay más, ¿cierto? Está la normal con el piso, el peso, la fricción, la tensión en la cuerda y la normal entre el bloque M1 y M. Entonces, esa normal que le acabamos de pintar N' es la fuerza que el bloque M1 le ejerce a M mayúscula. ¿Listo? La fuerza que M1 le ejerce a M mayúscula. Listo. Ahora con otro color voy a dibujar las fuerzas para M1. Voy a ponerle verde. Listo. Entonces, ¿qué fuerzas encontraron ustedes para M1? ¿Qué fuerzas le dibujamos a M1? ¿Mm? ¿Qué fuerza le dibujamos a M1? Profe, la normal, el peso, Normal, el peso. creo que Entonces, también habría fricción, ¿no? Porque si se mueve M mayúscula, hace mover a M1. exactamente. Entonces voy a ponerle por acá. Voy a borrar M1 aquí y voy a escribirlo por acá por afuera. Entonces estaría la normal. Llamemos a esta normal N1 porque está asociada con el bloque M1. El peso. Está la fricción, ¿cierto? La fricción con el piso. Esa fricción con el piso es mu cinético. Voy a ponerle acá. Mu cinético multiplicado por la normal. ¿Pero cuál normal? La normal con el piso, ¿no? Entonces la fricción se da entre el piso y el bloque. Por lo tanto, la normal entre el piso y el bloque es la que debe ir aquí en la fórmula de la fricción. ¿Sí? No le coloco ningún signo a la fricción. Simplemente mu cinético por normal. Punto. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza aparece ahí? Falta una fuerza. ¿Cuál N', fuerza? ¿Cuál? N'. Bueno, la N. normal, Exactamente. Entonces, N' también está aplicada sobre M1, o sea, está aplicada sobre M mayúscula, pero también sobre M1. Entonces, N' la coloco hacia aquí, hacia atrás, y esta va a ser N'. Entonces, fíjense aquí una cosa, y es que esas dos fuerzas, roja N' y verde N', son dos fuerzas de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Son dos fuerzas de acción-reacción, es decir, por la segunda ley de Newton son fuerzas iguales, pero en sentido contrario. ¿Por qué son iguales según la segunda ley de Newton? Porque es que la fuerza N' roja es la fuerza que M1 ejerce sobre M mayúscula. Y M mayúscula le responde con una fuerza igual y en sentido contrario, ¿sí? De hecho, fíjense que esa N' es la única fuerza que está actuando sobre M1 que apunta hacia la derecha, ¿sí? No hay otra fuerza apuntando hacia la derecha. Entonces, precisamente esa fuerza N' es la que va a acelerar el bloque, ¿sí? Para que el bloque se mueva hacia la derecha tiene que haber algo que lo mueva, alguna fuerza. Y hasta el momento no había ninguna fuerza que fuera hacia la derecha, hacia la dirección de la aceleración. Es precisamente esa normal prima hacia la derecha, la que hace que el bloque M1 se acelere. Y tiene mucho sentido porque es que precisamente el bloque M mayúscula arrastra al bloque M1, ¿cierto? Lo arrastra. Es precisamente ese bloque M mayúscula el que mueve al bloque M1. Entonces,
como ese bloque es el que mueve a M1, es una normal la que hace que M1 se mueva. ¿Listo? Bien, ya no hay más fuerza sobre M1, ahora vámonos para M2. Voy a poner las fuerzas de M2 con otro color, con verde fosforescente. ¿Sí? Y entonces para M2 es sencillo porque es muy parecido al caso anterior. Está la tensión igual a la tensión del otro lado. Y acá el peso más 2 por gravedad. ¿Listo? Recuerden, la cuerda la estamos considerando como una cuerda ligera, que tiene una masa muy pequeña en comparación con los bloques. Y la polea es una polea también ideal, es decir, que tiene una masa muy pequeña y que puede rodar ahí sin fricción. ¿Listo? Listo, ya tenemos todas las fuerzas, hagamos el diagrama de cuerpo libre. En estos casos, fíjense que aparecen varias fuerzas, entonces lo mejor es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, pongamos acá diagrama de cuerpo libre para M1, diagrama de cuerpo libre para otra vez. Diagrama de cuerpo libre para M mayúscula, diagrama de cuerpo libre para M1 y diagrama de cuerpo libre para M2. Ponemos los ejes. En todos los casos son los mismos. Solo intentemos que queden derechos. Listo, entonces sería XY, XY, XY. ¿Listo? Bien, entonces, fuerzas para M mayúscula, vámonos arriba. Tenemos en dirección vertical la normal con el piso y el peso hacia abajo. Entonces, pongámoslo acá con rojo. Normal hacia arriba con el piso. Esta es N. El peso hacia abajo, MG. Tenemos fuerzas horizontales, la fricción hacia la derecha, la normal N' hacia hacia la izquierda, la normal N' hacia la izquierda y la tensión a la derecha. Entonces, fricción, mu cinético por normal, N' y tensión hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ya tenemos todas las fuerzas sobre M mayúscula. Fíjense que solamente colocamos las fuerzas directamente aplicadas sobre M mayúscula en el diagrama de cuerpo libre de M mayúscula. Ahora vamos a M minúscula. Para M minúscula, fuerzas en dirección vertical está la normal con el piso y el peso. Entonces acá con verde, la normal con el piso, que llamamos N1. El peso, que llamamos M1 por G. Y fuerzas horizontales, está en la fricción hacia la izquierda y la normal hacia la derecha. Entonces, fricción hacia la izquierda, mu cinético por normal, y la normal N' hacia la derecha. ¿Listo? Fíjense o noten que nosotros no estamos colocando la tensión en el diagrama de cuerpo libre de M1. Y eso es algo que muchos están tentados a hacer, a colocar la tensión en el diagrama de cuerpo libre de M1, es decir, a poner acá una fuerza adicional hacia la derecha, tensión, ¿sí? Simplemente porque como la tensión es la que está precisamente acelerando todo el sistema, como es la que está tirando todo, entonces uno dice, pues la tensión también tiene que actuar sobre M1 porque precisamente es la que está acelerando todo, ¿cierto? Fíjense que la tensión es la que está empujando todo el sistema. Sin embargo, uno no tiene que dibujar la tensión en el diagrama de cuerpo libre de M1 porque la tensión no está actuando directamente sobre M1,
Si se dan cuenta, la cuerda no está amarrada a M1, está amarrada a M mayúscula. Entonces, el efecto de la tensión se ve o se observa o se siente en M1 por medio de la normal N'. ¿Listo? La normal N' es la que lleva la información de la tensión. Uno no se tiene que preocupar por más nada. No se tiene que preocupar por ponerle la tensión a M1. Simplemente la tensión está sobre M mayúscula y sobre M1 está la normal N'. ¿Listo? La normal N' es la que se encarga de llevar el efecto de la tensión. Bien. La fuerza sobre M2 está la tensión en la cuerda y el peso. Tensión, peso. Y listo. Entonces, ahora, ya teniendo los diagramas de cuerpo libre, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, es decir, la segunda ley de Newton. Comencemos con el bloque M mayúscula. ¿Listo? Entonces, para M mayúscula, hacemos sumatoria de fuerzas en X y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, fíjense que los signos no nos interesan hasta este punto, ¿sí? Hasta los diagramas de cuerpo libre no nos interesan si las fuerzas son positivas y no son negativas, nada de eso. Simplemente dibujamos el sistema de coordenadas y ponemos las fuerzas ahí en el sistema de coordenadas, no más. Ahora sí, vamos a empezar a mirar los signos. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X, la tensión es positiva hacia la derecha, ¿cierto? Porque va en la misma dirección del eje. Por lo tanto, la tensión la coloco como una fuerza positiva. En cambio, la fricción mu cinético por normal y la normal N' van negativas porque están en sentido contrario al eje. Entonces, menos N' menos mu cinético por normal. ¿Listo? Y esto es igual, ay, perdón, y esto es igual a la masa del objeto por su aceleración. ¿Listo? Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas positivas hacia arriba, es decir, la normal. Negativas hacia abajo, es decir, el peso. Y como en la dirección Y, el bloque no se mueve, su aceleración es 0. ¿Listo? En la dirección Y, el bloque no se está moviendo, el bloque solo se mueve horizontalmente. Por lo tanto, la aceleración en dirección vertical es 0. ¿Listo? Ya tenemos ecuación 1. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Listo? Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, para M1. Para M1. Lo mismo. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver entonces qué fuerzas en dirección X tenemos. Tenemos la normal prima y la fricción. Normal prima positiva, y fricción negativa. Creo que esta es N1. ¿Listo? Y esto es igual a la masa del bloque 1 multiplicado por la aceleración de ese bloque. Pero la aceleración del bloque 1 debe ser igual a la aceleración del bloque M mayúscula, porque M mayúscula está arrastrando a M1. Entonces, fíjense que aquí estoy ya colocando ese tipo de cosas, ¿sí? La relación de las aceleraciones las estoy colocando inmediatamente en las ecuaciones. No estoy poniéndome a decir aceleración diferente y luego A1 igual a nada, de una vez. La aceleración del bloque M mayúscula y la de M1 son iguales, ¿sí? Esta de acá es igual a esta de acá. ¿Listo? Son la misma aceleración porque el bloque M mayúscula está arrastrando al bloque M1. ¿Listo? Bien. Sumatoria de fuerzas en Y. Normal 1, positiva, el peso negativo. Entonces acá, normal 1 menos
menos el peso. Y esto es igual a 0 porque en la dirección Y no hay movimiento. ¿Listo? En la dirección Y no hay movimiento, entonces no hay aceleración. Listo. Ecuación 3, ecuación 4. ¿Listo? Ecuación 3, ecuación 4. Ahora para M2. Para M2. Entonces, para M2, como el bloque M2 se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, bueno, perdón, hacia abajo, las fuerzas de ese bloque son todas en dirección vertical, pues no hay sumatoria de fuerzas en dirección X. Por lo tanto, solamente voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Solo sumatoria de fuerzas en Y. Y las fuerzas en Y está la tensión positiva y el peso negativo. Y esto es igual a este sí se mueve en dirección Y, este bloque sí se mueve en dirección Y, a la masa de ese bloque por la aceleración de ese bloque. ¿Listo? Esta sería una quinta ecuación. Y para cerrar el sistema vamos a colocar la ligadura, que básicamente lo que relaciona son las aceleraciones del bloque M mayúscula y M1 con el bloque M2. ¿Sí? Es lo mismo que en el caso anterior. La aceleración 2 es menos la aceleración A. ¿Listo? ¿Por qué estamos escribiendo que la aceleración 2 es menos la aceleración A? Vamos para arriba y vamos a ver por qué. La aceleración del bloque 2, que es la aceleración 2, va hacia abajo, ¿cierto? Es decir, va negativa, va para abajo. Mientras que la aceleración del bloque M mayúscula va hacia la derecha, va positiva, ¿sí? Entonces, una es menos la otra. ¿Listo? Si el bloque M mayúscula se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, el bloque M2 también se va a mover con 2 metros por segundo cuadrado. Solo que se mueve en la dirección negativa del eje, mientras que M mayúscula se mueve en la dirección positiva. Entonces, por eso uno coloca que una aceleración es menos la otra. ¿Listo? Bien, esta sería la sexta ecuación. Y ya con las 6 ecuaciones podemos hacer conteo de incógnitas, nos van a dar 6 incógnitas. Fíjense, voy a resaltarle las incógnitas. La tensión, no la conocemos. La normal prima, no la conocemos. N, no la conocemos. La aceleración, van 4, ¿cierto? Aquí abajo va 5, N1, y en la ecuación 5, la aceleración 2, 6. ¿Listo? Claro, la aceleración 2 es igual a la aceleración A con un menos, pero eso es ya conociendo la ligadura, ¿sí? Es decir, la ligadura es una sexta ecuación. Hay 6 ecuaciones, 6 incógnitas. El sistema ya se puede resolver. Voy a borrar acá. Listo, entonces, ¿cómo resolvemos un sistema de tantísimas ecuaciones? Hay que ir llevando cada proceso, digamos que ustedes se imaginan cómo van a resolverlo y después empiezan a resolverlo. No empiecen a hacer cálculos a lo loco sin saber para dónde van, porque posiblemente no lleguen a ningún lado. Y eso le sucede mucho a los estudiantes, mucho, mucho. O sea, empiecen a resolver, a hacer cálculos sin pensar cómo es que van a resolver el problema, ¿sí? Primero que todo, échenle una mirada a las ecuaciones, piensen qué necesitan, qué tienen que calcular, de dónde despejan, ¿sí? Y después empiezan a resolverlo. Si eso es como, no sé si ustedes han jugado un jueguito que se llama Rubik's Cube, que se llama Rubik's Cube, ¿sí? Bueno, en ese juego mucha gente trata de mover fichas a lo loco y terminan desbaratando la mesa, ¿sí? Terminan desbaratando el juego. Pues la idea es que no desbaraten el juego. La idea es que piensen cómo van a mover todas las fichas desde el comienzo y después se empiecen a moverlas. Aquí es lo mismo. Aquí ustedes tienen que primero pensar cómo van a resolver el problema, cómo hacer un esquema mental de cómo van a resolverlo y después lo resuelven. Después empiezan a echar cálculo, ¿sí? Porque si no, puede que no lleguen a ningún lado. Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos calcular la aceleración de los bloques. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, esta aceleración, ¿cierto?
Esta es la pregunta. Para esa aceleración necesito primero que todo calcular la tensión, la normal prima y la normal n. O sea, no tengo prácticamente nada, lo único que tengo es el coeficiente de fricción y la masa. No tengo más nada. Entonces, la normal n se saca de acá. La normal n la podemos sacar de aquí, ¿cierto? De esa ecuación despejamos n y ya está. Ya tendríamos esta. N' la podemos despejar de esta ecuación. Pero para n' necesito saber primero cuánto vale n1. Y n1 se puede despejar de aquí, ¿cierto? Entonces despejamos n1, lo reemplazamos en la ecuación 3 y de la ecuación 3 despejamos n'. N' lo reemplazamos en la ecuación 1 y ya tendríamos esta. ¿Listo? Y nos hace falta la tensión. La tensión la podemos despejar de la ecuación 5. Es decir, la podemos despejar de aquí. ¿Bien? Y la aceleración 2 también nos haría falta, pero de la ligadura la podemos reemplazar. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya hicimos un esquema mental de cómo vamos a resolver el problema. La cosa es que hay que empezar a sacar n, n' y tensión. Así que les voy a poner aquí con frases cada paso lo que vamos a hacer. ¿Listo? El primer paso, entonces, es el siguiente. De la ecuación 2 despejamos la normal. ¿Listo? De la ecuación 2 despejamos la normal y nos da que n es igual a mg. ¿Listo? Eso es de la ecuación 2, es decir, de esta ecuación. De esta ecuación. ¿Listo? La normal es mg. Listo, ya tenemos la normal. Ahora de la ecuación 3, perdón, de la ecuación 4 despejamos n1. De 4 despejamos n1, la normal n1, y nos quedaría que n1 es igual a, que n1 es igual a m1g, ¿cierto? n1 es igual a m1g. Listo. Ahora, con n1 lo reemplazamos en la ecuación 3. Entonces, reemplazamos n1 en la ecuación 3, o sea, o podemos colocar de la ecuación 3, despejamos n', y despejamos n', nos quedaría de esa ecuación, voy a volver porque a mí se me olvida, n' es m1 por a, m1 por a, y la otra es más mu cinético por n1. ¿Listo? Entonces despejamos n'. Y nosotros ya sabemos cuánto es n1, ¿cierto? Es m1g. La despejamos anteriormente. Entonces n' es m1 por a más mu cinético m1g. ¿Listo? Ya tenemos n'. Ahora solamente nos hace falta la tensión. Entonces, la tensión de 5 despejamos la tensión. Despejamos la tensión. Nos quedaría tensión es igual a m2 por a2, voy a escribirlo así completico, más m2 por g, ¿cierto? Pero a2 es menos a. O sea que la tensión es menos m2 por a más m2 por g. Y listo. Ya despejamos. Normal, n' y, perdón, normal, n',
y tensión. ¿Listo? Normal, N' y tensión. Y ya con esas tres cantidades las podemos reemplazar en la ecuación 1 para calcular la aceleración. Entonces, reemplazamos N, N', T en la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, en la ecuación 1 es T menos N', T sería menos M2 por A más M2 por G, menos N' y N' sería M1 por A más mu cinético M1 por G. Ahí está T menos N'. Falta más, ¿qué es lo que hace falta? Menos mu cinético por normal, menos mu cinético multiplicado por la normal, pero la normal la despejamos es mg. Y todo es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces ya despejamos la aceleración de acá. Perdón, ya reemplazamos normal prima y tensión en la ecuación 1. Y ya lo único que nos queda es despejar la aceleración. Entonces podemos dejar todo lo que no tenga aceleración a un lado y lo que sí tenga aceleración al otro. Traten de hacer este problema, traten de terminar de resolverlo en estos próximos 3 minutos, ¿sí? Es decir, despejen la aceleración y continuamos, ¿listo? Despejen la aceleración, ahorita yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer rápido. Y ahora ustedes háganlo para que practiquen y ya cuando yo lo hago, le queda más fácil entender. ¿Listo?
Listo, entonces vamos a terminar de resolver, de calcular la aceleración. Recuerden, todo lo que tenga aceleración lo dejamos a un lado y lo que no tenga lo pasamos al otro lado. Voy a pasar lo que tenga aceleración hacia la derecha. ¿Listo? Entonces quedaría de esta manera, masa 2 por gravedad, no tiene aceleración, menos mu cinético, masa 1 por gravedad, menos mu cinético, masa grande por gravedad. Y al otro lado, lo que tenga aceleración, masa por aceleración, más masa 1 por aceleración, más masa 2 por aceleración. Factorizamos la gravedad y la aceleración y pasamos a dividir lo que esté multiplicando con la aceleración para despejarla. Me quedaría m2 menos mu cinético por m1 menos mu cinético por m mayúscula sobre m mayúscula más m1 más m2, todo eso multiplicado por la gravedad, es decir, esto multiplicado por la gravedad, y esto es igual a la aceleración del bloque. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos la respuesta. Esta es la aceleración del bloque. Esta es la aceleración del sistema. ¿Listo? La tensión ahora se calcula de una manera muy parecida, solo que tenemos que despejarla, por ejemplo, de esta ecuación de aquí. De aquí la podemos despejar, ¿cierto? Entonces podemos colocar la tensión acá. Vamos a hacerlo. La tensión, voy a escribirlo nuevamente. ¿Cómo es la ecuación? Tensión es igual a menos M2 por A más M2 por G, ¿cierto? Entonces multiplicamos la aceleración, nos la ponemos aquí en esta ecuación, nos quedaría menos M2 multiplicado por la aceleración, que es M2 menos mu cinético por M1 menos mu cinético por M mayúscula sobre M mayúscula más M1 más M2, todo esto por G, más M2 por G. Entonces la aceleración la colocamos ahí y lo que tenemos que hacer es simplificar esa expresión. Esa expresión así tan larga no dice mayor cosa. Tenemos que simplificarla para ver cómo, qué nos puede decir la expresión del sistema. Factoricemos primero M2G. M2G. Adentro quedaría menos M2 menos mu cinético M1 menos mu cinético M mayúscula sobre M mayúscula más M1 más M2 más 1. Pero recuerden que este 1 es como si fuera 1 sobre 1. ¿Sí? Es como si fuera 1 sobre 1. Entonces, hacemos esa operación. Vamos a resolver este fraccionario. Quedaría de la siguiente manera. M2 por G. Multiplicamos los denominadores. M más M1 más M2. ¿Sí? Multiplicamos el primer numerador con 1, pero con el signo menos. ¿Listo? Con el signo menos, con este signo menos de acá. ¿Listo? Y sumamos este multiplicado por todo esto. ¿Listo? Quedaría más M mayúscula más M1 más M2. Listo. Bien, entonces ya con este fraccionario miramos a ver qué podemos quitar, qué podemos simplificar. Déjenme revisar una cosa, porque veo que aquí hay algo como raro. Un momentico. No, sí, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué podríamos simplificar? Aquí lo que podríamos estar simplificando es M2 que está negativo, este M2 que va a estar negativo con este M2 positivo y no más. No se puede simplificar más nada. ¿Listo? Quedaría entonces M2G. Aquí adentro quedaría
menos por menos, más, menos por menos, más M1 más M. Entonces ya vamos a factorizar un poquito más sobre M más M1 más M2. ¿Listo? Factoricemos mu cinético. Factoricemos mu cinético. Mu cinético, cuando lo factorizamos, quedaría de la siguiente manera. Factorizamos mu cinético acá. Aquí adentro quedaría M1 más M mayúscula. Más M1 más M mayúscula. Todo sobre M más M1 más M2. Entonces, fíjense que también podemos factorizar M1 más M mayúscula. Entonces, lo factorizamos también. Quedaría, todo esto quedaría al final de la siguiente manera. M2 por G por mu cinético más 1, factorizamos M1 más M mayúscula y dividimos entre M más M1 más M2. Y listo. Esta es la tensión en la cuerda. Por favor, revísenlo ustedes nuevamente. Revisen el cálculo, háganlo por su cuenta. Háganlo ustedes, en un papel háganlo ustedes solos y después comparen que dé lo mismo, que dé el mismo resultado. ¿Listo? Esto es una forma para poder practicar. Es una forma para practicar. Y eso sería todo. ¿Listo? Eso sería todo. Cualquier duda que tengan, cualquier duda que les surja de revisar esta parte, este ejercicio que acabamos de hacer, vuélvanlo a hacer, revísenlo muy bien, que ustedes lo entiendan y cualquier duda nos podemos, la podemos discutir en la próxima clase. ¿Listo? Bien, Profe, ¿ahí entonces, por qué le dio mu ¿sí? cinético más uno? ¿Cómo? ¿Por qué le dio ahí mu cinético más uno? Es que no sé. Sí, el mu cinético más 1, el mu cinético más 1 surge cuando uno factoriza M1 más M y M1 más M. Entonces voy a factorizarlo aquí, voy a ponerlo acá, sería M2 por G, ¿cierto? Multiplicado por mu cinético, voy a factorizar primero M1 más M, y adentro quedaría mu cinético más 1. ¿Por qué? Porque si usted fíjese que si usted multiplica M1 más M por mu cinético, le da este primer término de acá, y si multiplica M1 más M por 1, le da este otro término de acá. ¿Sí? Entonces, es como la forma de simplificar, voy a borrar aquí, es como la forma de simplificar, de factorizar, perdón, esa expresión de ahí. Al final quedaría esto, podemos aquí cerrar, queda sobre M mayúscula más M1 más M2, ¿sí? Que es lo mismo que esto, que es lo mismo que eso de ahí. Ah, ¿Listo? ok. Ok. Bien, bueno, revísenlo de todas maneras, revísenlo todo, revisen por favor el ejercicio, que les dé lo mismo, que ustedes haciéndolo les dé lo mismo. Y cualquier duda que tengan, no se preocupen, podemos resolverla en la próxima clase, ¿listo? Bien, entonces nos vemos entonces en la siguiente clase de ustedes, que es para el jueves, ¿sí? El jueves. El viernes vamos a hacer un trabajo en clase, ¿listo? Vamos a hacer acá un trabajo en clase. Entonces, no vayan a faltar, por favor. Y nos veremos entonces la siguiente clase, ¿listo? Hasta luego, que estén bien, que tengan buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, chao. profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Ya les paso las notas.